Amigos, existe una conspiración extraterrestre, anfibia humanoide o reptiliana. Ojo, para someter a la raza humana. ¿Cuántos de vosotros opináis que sí? ¡Qué temor hablar de reptilianos! Saltan las alarmas, reptilianos. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto miedo? Llevo varios días pensando en si hacer este vídeo o no hacer el vídeo. Va a ser algo bastante duro de digerir. Rozaremos la locura literalmente a una posibilidad. Lo que está claro es que hay demasiadas piezas en este puzzle que no rompen los esquemas. ¿Realmente todos los visitantes son buenos? Demasiadas experiencias. La realidad reptiliana está muy arraigada en la sociedad desde los inicios hasta la actualidad. Muchos de vosotros habéis visto cosas. ¿Son buenos? ¿Son malos? Quiero hablaros del caso de Kyle Odom. Este señor es muy famoso, lo estáis observando, está en la cárcel actualmente, saldrá libre, con libertad condicional, posiblemente en 2026, aunque le cayeron 30 años. Este señor la lió pardísima. Este señor admite y afirma, a través de un manifiesto que se hizo público y se filtró a los medios, que hay una raza extraterrestre. Vamos a leer ese manifiesto, ¿vale? Pero aquí el tema, la ecuación inicial, es que este señor, vamos a dejar un poco al lado que sea una persona que no está bien de la cabeza, sino lo que dice, a ver si os resuena. ¿Cuál es vuestra opinión sobre esta situación, ¿vale? Este señor es un ex marine y le pegó 12 tiros, literalmente, a un predicador. Estos 12 tiros estaban realizados con calibre 45, cabeza hueca, es decir, eso cuando te impacta te pega un agujero, prácticamente como una moneda, ¿vale? De los cuales 8 sí que le impactaron en el cuerpo a esa persona. Esa persona está bailando, literalmente. Sí que lo ha pasado mal, es decir, esto es un caso que se ha mostrado hasta la saciedad. Os he conseguido de altar, que lo veréis en los documentos, en este manifiesto. Aquí tenéis al hombre, ¿vale? Esto es de hace 9 días, ¿vale? Está bastante bien. Entonces, este señor, según Kyle Odom, es un reptil. Y creo que aún lo estará pensando. Aunque sale dentro de poco, me gustaría saber qué es lo que dice, ¿no? Vamos al manifiesto, ¿vale? Es bastante loco. El hecho es que el manifiesto tiene mucha información, os la he traducido, está en inglés, pero quiero que observéis inicialmente esta raza reptiliana. Estas imágenes que las habréis visto por internet, ¿vale? Mirad qué calidad de dibujo que hizo él. Ojos amarillos, saltones, ¿vale? Se habla mucho de los insiders. Realmente la humanidad, toda la humanidad que está aquí, son humanos. Porque hay tanta maldad en el mundo, pero maldad extrema, maldad que te ocultan en televisión incluso, porque no podríamos vivir en un mundo así. Cosas realmente muy chungas que yo ni siquiera me atrevo a decir públicamente, que ocurren y lo sabéis cada día. Y nadie lo para. Ocurre. ¿Esa maldad es del ser humano? ¿Está implícita en su ADN? ¿O aquí hay algo que se nos escapa? De ahí podemos atar esta historia, este relato, con una película, Day Alive, de John Carpenter. Te ponías las gafas y veías seres que no eran humanos. Veías también esas orbes que vigilaban y los monitoreaban. Curiosamente, están estas orbes, lo sabemos, se graban. Cuidado con las orbes azules. ¿Qué hay de las mutilaciones de ganado? Estoy hablando con un forense sobre afrontaros un programa en serio sobre estas mutilaciones, ¿de dónde vienen? ¿Una raza extraterrestre correctaria este tipo de mutilaciones? ¿Se puede hablar públicamente de eso, de reptilianos, sin que te tomen por loco? Incluso los creyentes del fenómeno ovni, de esta posibilidad, se asustan. Oh, reptilianos, no, hibridación, o el ADN, el astral. Oye, mostremos las cosas. Quién sabe, a lo mejor nos sorprendemos. En este manifiesto, fijaros, tenemos una lista incluso de senadores que él afirma que son reptilianos infiltrados. Esta raza reptil que proviene de Marte. Y si empiezas a atar toda esta información y dices, Nacho, ¿me vas a leer esto? Ya está. No. Es curioso porque yo os mostré en programas anteriores un paper, básicamente era un trabajo de visión remota que estaba en los archivos de la FOIA, de la CIA, donde a través de estos viajes remotos se observaba Marte, cómo estaba habitada, cómo se destruyó ese planeta, cómo se exiliaron a la Tierra. Eso en un paper de la FOIA, señores. ¿Tiene algo de sentido toda esta locura? Reptilianos, ¿verdad? Ahí lo tendréis, Wikipedia. Vamos a empezar con el memorándum. Os lo tengo traducido, ¿vale? Esto está escrito por él y enviado por él. Aquí lo tenemos, señores. Empezamos. ¿Quién es Kyle Odom? Nacido y crecido en el norte de Idaho. Creció en una familia amorosa. Se unió a la infantería de la Marina. Después de la secundaria, desarrolló un interés por la ciencia. Fue a la escuela para obtener una licenciatura en bioquímica. Ganó numerosas becas y premios. Después de graduarse, magna cum laude, hablamos de las mejores notas, lo invitaron a una prestigiosa universidad para trabajar en genética. Colocado en un buen puesto. Dice, revisa mis documentos personales. Como puedes ver, soy bastante inteligente. También estoy el 100% cuerdo. 0% loco. ¿Por qué lo hizo? Mi vida quedó arruinada.
arruinado por una especie inteligente de anfibio humanoide de Marte. Ojalá estuviera bromeando, sigue leyendo. Estuvieron aquí mucho antes de lo que existimos. Su tecnología es millones de años más avanzada que la nuestra. Los he visto hacer cosas que desafían toda comprensión. Tienen una enorme población reproductora de humanos que crían y controlan desde el nacimiento. Utilizan a estos humanos para vivir vidas indirectas entre nosotros. Parecen completamente normales porque son muy buenos imitando el comportamiento humano. Ver tecnología marciana para una explicación sobre esto. Los marcianos reales viven a gran profundidad, aquí, en la Tierra y dentro de la Luna. Toman el control de seres humanos salvajes, ¿vale? Los seres humanos que estamos aquí ahora mismo, somos los salvajes. Y los utilizan como... Hay cosas que voy a omitir incluso, ¿vale? ¿No me crees? Pediré al presidente Barack Obama que se someta a una prueba del detector de mentiras, en este caso. ¿Qué sabrán los presidentes? ¿Qué acuerdos tendrán? ¿Qué temen? Intentaron llevarme, pero no pudieron controlar mi mente. Hablamos de MK Ultra, hablamos de control mental, hablamos como hay personas que las destrozan, ¿vale? Gente expuesta que acaba destruida. ¿Realmente es una persona que en sí está enferma? ¿Podemos catalogar este caso como únicamente un caso de una persona que no está bien? Obviamente, socialmente va a ser así, siempre será así. Pero ¿cuántas personas de ustedes han visto cosas? No hablamos ya de lucecitas ni de ovnis, sino reptilianos. ¿Cuántos? Sé que muchos porque me escribís. ¿Es posible? ¿Todos estáis locos? ¿Todos nos equivocamos? ¿Están entre nosotros? ¿Tan descabellado es plantear una posibilidad así? ¿Hay miedo? ¿Qué dirán? ¿Políticamente correcto? Este señor lo tenía clarísimo. Intenté todo para recuperar mi vida, rogué, negocié y amenacé. Todo lo que intenté fue saboteado. Intenté acabar con mi vida 2 veces, pero me detuvieron en ambas ocasiones. Mi último recurso fue tomar medidas que llamaran la atención del público sobre esto. Empezamos. Mi historia. Todo empezó mientras estaba en la Universidad de Idaho, la primavera del año 2014. Fue mi último semestre y estaba tomando una gran cantidad de cursos. Estaba muy estresado debido a la intensidad de mi agenda, así que busqué una manera de afrontarlo. Descubrí la meditación, que pareció ayudarme, por lo que se convirtió en una parte rutinaria de mi vida. A medida que aprendí más sobre la meditación, me interesé en la conciencia y nuestra capacidad para afectarla. Seguí trabajando en mis técnicas de meditación y comencé a alcanzar estados extremos o alterados de conciencia. Esto continuó hasta que encontré otro ser a través de la meditación. ¿Cuántos de vosotros os ha ocurrido? ¿Cuántos? Sucedió una noche de febrero del año 2014 y fue la experiencia más profunda que he tenido. Estaba acostado en la cama meditando y de repente dejé mi cuerpo físico. Una proyección astral, amigos. Entré en un espacio que estaba completamente oscuro y no tenía conciencia de mis límites, orientación física. Me sentí muy en paz allí hasta que una luz azul comenzó a acercarse a mí. A medida que la luz azul se acercaba, me di cuenta de que era otro ser. Una vez que estuve en presencia del ser, sentí una sensación inmediata de haber actuado mal. Sentí como si me dijeran, no debes de estar aquí. Al instante concedí y me sentí culpable. Luego comencé a distanciarme del ser. Esto tuvo un impacto en ellos y pareció cambiar su opinión cerca de mí. En el momento en que comencé a distanciarme del ser, me sentí abrumado por un sentimiento que solo puedo describir como amor incondicional. Durante esta parte de la experiencia, nuestras mentes se conectaron y vi que el ser era femenino. Entonces comencé a sentir los sentimientos más eufóricos, reconfortables y dichosos que jamás haya sentido. Fue increíblemente poderoso y cambió mi vida. Lo siguiente que supe fue que me desperté. Tenía lágrimas en los ojos y no podía levantarme de la cama. Sentí una profunda sensación de pérdida, como si acabara de perder a alguien cercano a mí. Fue muy doloroso. Unos minutos más tarde la experiencia abandonó mi mente, en contra de mi voluntad, y seguí con mi día. Después de eso no sentí ninguna necesidad de meditar. Cada vez que incluso pensé en la meditación, el pensamiento fue arrancado de mi mente. Cuando finalmente intenté meditar de nuevo, no pude lograr nada, pero sabía que no iba a mejorar. Al final decidí dejar la meditación y concentrarme únicamente en mis clases. El resto de los semestres fue sumamente fácil para mí. Sentí como si hubiera aprovechado algún tipo de poder. No estaba haciendo ningún esfuerzo mental, a pesar de que las clases habían sido extremadamente difíciles antes. También comencé a tener pensamientos complejos y una comprensión profunda que nunca antes había alcanzado. Aproximadamente un mes después comencé a realizar entrevistas en las escuelas de posgrado a las que había postulado
Poco después de terminar las entrevistas comencé a recibir ofertas. Decidí aceptar las ofertas de Baylor College of Medicine para trabajar en un doctorado en genética humana. Estaba muy entusiasmado con la oportunidad de trabajar en una universidad prestigiosa. El futuro parecía brillante y no podía esperar para empezar o comenzar. Julio de 2014. Todo cambió una vez que comencé el programa. En el momento en que llegué, pude ver fallas en las investigaciones de cada profesor. Mi mente estaba tan ampliada que pude comprender instantáneamente las implicaciones de los proyectos de investigación completos. Debido a esto, pude ver debilidades en todos los proyectos disponibles. Esto hizo que me preocupara mucho lo que estaba haciendo y sentí que estaba perdiendo el tiempo. Le expresé mis preocupaciones a mi asesor y él, casualmente, las hizo a un lado. Me dijo: diviértete, será divertido. Seguí intentando motivarme, pero las cosas seguían empeorando. Empecé a ver fallas en los fundamentos de la genética y otros campos. Llegué al punto en que no podía dejar de pensar en ellos. Pero, para empeorar las cosas, a nadie más parecía importarle. Lo que realmente me molestó, todas estas cuestiones me imposibilitaron continuar. Así que decidí irme. El día después que decidí irme, mi vida se convirtió en un infierno. Aquí empieza todo. No podía dormir y mi mente se sentía agotada. Estaba completamente en paz con mi decisión, así que supe que algo extraño estaba pasando. Después de unos días de esto, 2 de los estudiantes de posgrado comenzaron a comunicarse. Borra los nombres, ¿vale? Apenas los conocía, por lo que me parecía inusual que me contactaran. Cuando fui a verlos, ambos seguían apuntándome con el dedo diciendo piu piu, como si estuvieran disparando un arma. Hicieron esto una y otra vez, y yo seguía preguntándome cuál era su problema. Meses después de dejar Houston, me dijeron que no eran humanos. Se les encomendó la tarea de convertirme en el próximo tirador escolar. ¿Cómo lo llamaron? Me imagino que es por eso que ocurren muchos de nuestros tiroteos escolares. Después de esta situación, su vida empezó a mejorar, ¿no? Intenté descubrir qué hacer con mi vida, pero apenas podía pensar. Finalmente dejé Texas y comencé a solicitar empleo en todo el país. Unos meses más tarde, las cosas dieron un giro extraño. 2015, primavera. Finalmente conseguí una entrevista con una empresa de alimentos. Pensé que estaba a punto de hacer algo con mi vida, pero esto estaba equivocado. No pude dormir nada la noche anterior a mi entrevista. Literalmente me quedé despierto toda la noche, algo que nunca antes me había pasado. A la mañana siguiente me veía irreconocible en el espejo y mi mente se sentía peor que en Houston. No hace falta decir que la entrevista no salió bien y fue un auténtico desastre. Aquí es donde la historia se vuelve extraña. En el avión, de regreso a casa, mi asiento estaba ocupado. Le pregunté a la azafata y ella me indicó un nuevo asiento. Una vez que me senté, un señor mayor, frente de mí, siguió mirando hacia atrás hasta que llamó mi atención. Mientras seguía mirando hacia atrás, mi cabeza empezó a dolerme y a hormiguear. Al momento empezó a dolerme la cabeza. Sus labios se curvaron en una sonrisa malvada. El dolor y el hormiguero en mi cabeza continuaron durante el resto del vuelo y se volvieron más intensos a medida que pasaba el tiempo. Imaginaros, aquí lo que está diciendo es una especie como de ataque psíquico. Que esa persona obviamente no era normal. ¿Os acordáis hace poco esta señora que dijo que se volvió loca en un vuelo y dijo que aquella persona no era humana, que no era humano, no era humano? Hay muchos acontecimientos que luego se camuflan, se eliminan, trastornos, personas que estrés y cosas como estrés postraumático y cosas extrañas, ¿no? De la mente. ¿Pero veis patrones que se van repitiendo? Aproximadamente a la mitad del vuelo, alguien frente a mí sostuvo un periódico que decía lectura psíquica durante unos 5 minutos seguidos. Era descaradamente obvio que me estaban haciendo algo, pero no sabía el qué. Una vez que aterrizamos, el señor mayor siguió mostrándome su track phone, como diciendo, consigo uno de estos. Es a través de un teléfono que te pueden enviar mensajes. Al menos su mente, la de Kyle, iba hacia ese lado. Kyle había presentado una solicitud a varias agencias gubernamentales antes de que le sucediera esto. Así que pensé que esta podría ser una forma de contactarme por parte de las agencias gubernamentales. Por casualidad decidí comprar un TrackPhone. Lo revisé todos los días para ver si alguien me enviaba mensajes o me llamaba. Aproximadamente un mes después recibí un mensaje de texto de un hombre llamado John Padula. Me invitó a ir a una iglesia, el altar, y ahí viene lo del tiroteo, ¿vale? Parecía un lugar extraño para contratar personas para puestos gubernamentales, pero fui de todos modos. Después de llegar allí y entrar, sentí que algo estaba muy mal. Sentí como si mi vida estuviera en peligro y me sentí tan incómodo que tuve que irme. El altar. Un par de días después, comencé a recibir mensajes de texto de Tim Remington, que es la persona que se llevó los brazos.
Al principio eran mensajes bíblicos, inofensivos, pero luego empezó a amenazarme. Enviaba mensajes hablándome de su poder y otras cosas. Hizo todo esto a través de versículos de la Biblia para que no pareciera sospechoso. Ignoré todo hasta que envió un último mensaje de texto que simplemente decía ángeles. No pensé en ello, hasta que los helicópteros empezaron a volar alrededor de mi casa todo el día y toda la noche. En ese momento supe que estaba en problemas. Sabía que necesitaba contactarlos, así que concerté una cita para reunirme con John Padula para tomar un café. No lo sabía, él no tenía intención de conocerme. Después de concertar la cita para conocer a John, sucedió algo muy extraño. Lo que recibí fue lo más antinatural que jamás haya tenido. Cito y leo, ¿vale? Tiene cosas tachadas. Me sentí como alguien que no sé de qué otra bombardear sangre manualmente en mi cuerpo. Me imagino que lo que quiere decir es que sentía una sensación muy extraña. No tiene una forma de describirlo de una forma normal y irracional. Inmediatamente después de eso, una canción comenzó a sonar en mi mente. La letra decía: hermana, hermana, él es solo un juguete. Queremos que se quede despierto toda la noche. Nunca la había escuchado. Esta canción no paraba de sonar en su cabeza. De una forma pues como enfermiza o enviada, es lo que él cree, enviada, como algún tipo de comunicación, algún tipo de trastorno o ataque, ¿por qué no? Cuando salió el sol, dejé de intentar dormir y me levanté de la cama. Al principio me sentí aliviado porque la canción había dejado de sonar. Pensé que la tortura había terminado hasta que una voz entró en mi mente. La voz dijo: te vas a sentir incómodo, lo único que tienes que hacer es respirar. Me quedé sentado preguntándome qué significaba esto, hasta que la voz habló de nuevo y me dijo que iba a ser sacrificado como Jesús y ser decapitado. Esto me provocó un pánico total. Mi corazón comenzó a acelerarse y comencé a tener un colapso mental. Unos minutos más tarde, un hombre llamó a mi puerta. Le respondí y me entregó un folleto que hablaba de el sacrificio de Jesús. Su mente empezó a entrar ya en un estado de que no comprendía nada. Estaba seguro de que le iba a ocurrir algo malo. Mis pensamientos se dirigieron a mi familia y lo único que podía pensar es en verlos de nuevo. Estaban en Albuquerque en ese momento, así que decidí comprar un billete de ida e irme para allá. Cuando llegué al aeropuerto de Spokane, mi pánico disminuyó. Todo estuvo bien hasta que subí al avión a Albuquerque. Me senté junto a este hombre enorme que me decía telepáticamente que iba a estrellar el avión. Cada vez que hablaba, olfateaba enfáticamente. Imagínate una persona que tienes al lado, rara ya de por sí, que cuando habla, va olfateando. ¿Alguien ha visto eso alguna vez, señores? No sabía qué hacer, así que me quedé sentado intentando mantener la calma. Este hombre se enojó porque él intentó mantener la calma y empezó a tocar su pierna, ¿no? En el momento en que tocó a Cale, pudo sentir algo dentro de su mente. Esto le causó pánico, hasta que estuvo a punto de provocar una escenita en el avión, ¿no? Antes de hacer nada, me dijo que me calmara y me dijo: hiciste un gran trabajo, eso es el hombre. Aquel, hiciste un gran trabajo, pásate, vas a disfrutar de tu familia. Tenemos un trabajo esperándote cuando regreses. Le di las gracias y me sentí un poco aliviado, pero no tenía ninguna intención de contactarlo en absoluto. Mi único pensamiento era alejarme lo más posible de él. Después de bajar del avión, me dirigí al área de recogida del equipaje. Un gran grupo de ellos me rodeó allí. Los miré con cautela y luego todos empezaron a olfatearme. Olfatear es algo que hacen todo el tiempo, refiriéndose a esta raza. Creo que tienen algo que ver con el dominio. Cuando finalmente recogí mi bolso, salí del aeropuerto lo más rápido que pude. Mis padres estaban afuera esperándome para recogerme. Estaba tan feliz de verles de nuevo. Les di un gran abrazo y les dije cuánto los amaba. Sin embargo, este fue mi último momento feliz en Albuquerque. Nos siguieron a todos lados a los que fuimos. Después de eso, cada vez que veía a uno, me olfateaban para hacerme saber que eran ellos. También sonreían, reían y sacaban la lengua, estilo pues como un reptil básicamente. Con el paso del tiempo empezaron a convencerme para que saliera solo. Tenía mucho miedo de que acabasen con mi vida, así que me negué. Al final empezaron a amenazar a mi familia, lo que me hizo ceder ante ellos. Les dije que haría lo que quisieran si dejaban en paz a mi familia. Ellos respondieron diciendo: ve a la iglesia. Sabía que se referían al altar, así que acepté ir cuando regrese. Cuando fui al altar, a la iglesia por primera vez, la gente se comportó de una manera muy extraña. Fue inhumano. Cuando entré a la sala de sermones,
todos me miraron fijamente y comenzaron a olfatearme enfáticamente. No hace falta decir que estaba muy asustado, pero tomé asiento. Cuando comenzó el servicio, vino un hombre y se sentó a mi lado. Después de que se sentó, comencé a oler algo. Era un olor que nunca antes había olido. Lo único con lo que puedo compararlo es con un reptil y vinagre. Quién sabe, tal vez fuera azufre. Después de olerlo, me sentí muy incómodo. Intenté mantener la calma y me quedé sentado en silencio hasta que terminó el servicio. Cuando terminó este servicio, dijeron, ya puedes irte. Después de eso, supe que ya no iba a tratar con el gobierno. Me di cuenta que fuera lo que fueran esos seres, eran extraterrestres. Así que me asusté mucho. Después de eso no recibí más instrucciones de ellos, así que comencé a solicitar empleo nuevamente. Aunque había hecho exactamente lo que me dijeron, todavía me seguían a todos lados. Con el paso del tiempo empezaron a acosarme día y noche y empecé a oír voces con más frecuencia y empecé a alucinar cosas que sabía que no eran reales. También empezaron a jugar conmigo. Omito. Tanto los hombres como las mujeres representaban sus fantasías en mi mente. El caso continuó durante semanas y se intensificaron con el paso del tiempo. Hice todo lo posible para mantener la cordura y traté de evitarlos. Esto funcionó por un tiempo, pero finalmente tuve una gran crisis. Un día estaba en la panadería de Safeway cuando me rodearon un grupo de ancianos. Algunos de ellos me miraron y olfatearon, así que supe que eran ellos. Comenzaron a estimularme. Y yo voy a emitir esta información. Le decían, los humanos no son más que el resultado de un experimento genético exitoso. Eres una amenaza para la forma de pensar de esta gente y no puedes ser libre en la sociedad. Tu vida se acabó. No eres más que un juguete. Tu propósito ahora es... Lo omito. Continuaron diciendo otras cosas explícitas que eran tan obscenas que no las repetiré aquí. Antes de que terminaran de hablar, me enfurecí. Me tomó cada gramo de fuerza de mi voluntad que tenía para... Omito información. Salí de la tienda y traté de calmarme, pero solo empeoró. El resto de la noche me estimularon continuamente y no pude parar de pensar y pensar en cosas que no puedo decir. Mientras recuperaba lentamente la conciencia, me sentí muy molesto por seguir vivo. No tenía idea de a dónde ir en ese momento, así que decidí registrarme con el VA. Me enviaron directamente a la sala psiquiátrica y me admitieron, es decir, esta persona entendía que tenía un problema, valoraba la opción de que no estaba bien mentalmente, hizo todo lo posible para irse por esa rama, ¿vale? La medicación que me dieron no hizo absolutamente nada. Me quedé sentado, rodeado de un grupo de personas psicóticas y me exasperé. Sabía que su objetivo era arruinar mi vida, convirtiéndome en un loco. Me decidí a no permitir que eso sucediera y comencé a contraatacar. Después de dejar el VA, este centro, todo lo que intenté hacer con mi vida fue saboteado. No me querían muerto, pero tampoco me querían dejar vivir. Volví al altar para preguntarles qué querían de mí. No sabía qué más hacer. Su respuesta la tengo que omitir, señores, ¿vale? Pero imaginaros, sigue viniendo a la iglesia. Y así lo hice. Después de algunos servicios más, me encontré hablando con Tim Remington, cara a cara. Me estaba diciendo que debería de convertirme en ministro. Estábamos en mitad de una conversación cuando de repente se me reveló. No tengo ni idea de cómo lo hizo, pero parecía como si su rostro humano se convirtiera en otro rostro. Ocurrió solo durante 1 o 2 segundos, pero pude dibujar un boceto de lo que vi. Ahí lo estáis observando. Sus ojos eran enormes y abultados. Los párpados eran de un verde muy oscuro y los iris eran de color amarillo-marrón, con pupilas hundidas. Después de presenciar esto, no pasó nada más. Seguí asistiendo al altar. Para algunos servicios más, esperando que hicieran algo. No hicieron nada, excepto decir que se sometiera, que se entregase. No tenía ni idea de lo que querían decir. Así que dejé la iglesia y nunca regresé. Voy a avanzar un poquito porque si no vamos a alargar muchísimo el programa, pero imaginaos lo que ocurrió, ya lo sabéis, esto salió en las noticias. Le pegaron 12 tiros, de los cuales impactaron 8, ¿vale? ¿Qué más nos dice sobre los marcianos? Los marcianos son tan buenos escondiéndose a plena vista que nadie sabría que existen a menos que se rebelasen. Son capaces de engañarnos tan bien que lo que digo parece imposible. Sin embargo, son 100% reales. Date cuenta de que su tecnología es millones de años más avanzada que la nuestra. Piense en eso por un segundo. Piense en el avance que hemos logrado en los últimos 100 años. Una vez que hayas hecho eso, intenta imaginar cómo sería millones de años superiores en tecnología. El presidente los conoce muy bien, por eso le escribí una carta personal. Este señor, después de hacer lo que hizo, se fue a la Casa Blanca, cogió un avión, estaba en búsqueda básicamente, pero consiguió, búsqueda de captura,
consiguió llegar a la Casa Blanca y lanzar a un objeto, y luego lo detuvieron, ¿vale? O sea, le envió unas cartas al presidente y información, ¿vale? O sea, que es algo bastante difícil de digerir, ¿verdad? Amigos, dice Kyle, para dejarlo claro, Tim y John no eran seres humanos salvajes. Dice que Tim y John, sus mentes fueron controladas desde el nacimiento por los marcianos. Ya no hablamos de una raza, sino que además tiene la capacidad de entrar, estos insiders, los famosos insiders. Hay bastantes preguntas en el manifiesto que responde porque él, qué es lo que pudo descubrir, qué es lo que querían de él, cosas que bueno, pueden interesaros, buscad en el manifiesto. Pero para finalizar quiero hablaros sobre esta posibilidad, esta realidad, estos seres. Sus características principales que incluyen estos seres son hipersexuales, son hiperagresivos, son temerosos y paranoicos. En el cerebro humano, la amígdala es responsable de todas estas características. Por lo tanto, el de Marte debe tener una estructura análoga y debe ampliarse mucho. La morfología de su cerebro también es marcadamente diferente a la nuestra. Lo sé porque he visto cómo son los anfibios humanoides. Los machos son extremadamente agresivos. En su sociedad solo hay una cosa, y es el poder. Gana el más inteligente, el más grande y el más fuerte. Para estos seres, y sobre todo para los machos, todo es blanco o negro, no hay término medio. Son megalómanos, hambrientos de poder y obsesionados con el control. Así que, en resumen, megalómanos, obsesionados con el sexo, extremadamente agresivos, temerosos y paranoicos, hambre de poder, obsesionados con el control. ¿Suena familiar? Lo dice él. Cal dice, ¿os suena familiar? ¿A quién más conoces que tenga estas características? Si respondiste, Dios de la Biblia. Estás en lo cierto. Los marcianos son los responsables del mito de Dios. Es posible que los marcianos hayan creado a los humanos, como afirmaban. Pero ciertamente no son dioses en sí mismos. Son simplemente otra especie inteligente que evolucionó en un planeta vecino. No hay Dios, no hay cielo, no hay infierno. La Tierra es lo más cercano que jamás estaremos del cielo y estamos dejando que los marcianos la arruinen. Van a destruir la Tierra tal como destruyeron Marte. Si se lo permitimos, nuestra supervivencia está en sus manos por el momento. Menudo manifiesto, señores. ¿Esto es una locura? ¿Es una persona que no está bien? ¿Creéis en la posibilidad? ¿Creéis que estamos aquí? ¿Que esto es una granja humana? Me encantará leer vuestros comentarios, señores. Hemos abierto una posibilidad. ¿Qué opináis? Espero que os haya gustado el vídeo programa y nos vemos en el siguiente. Amigos, me despido.